No. Apaga el audio. Ahí está. Bueno. Hola, buenos días, perdón. Me avisan cuando quieren que comencemos, Sofi, y comienzo. Bien, perfecto. Bueno, desde el espacio de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria, buenos días. Hoy traemos un ateneo sobre trabajo de parto. Quien les habla, Isla Reina y Toso María Laura. Bien, como objetivos vamos a mencionar las recomendaciones correspondientes para la atención del trabajo de parto de bajo riesgo, identificar las situaciones que se consideran de alto riesgo para la intervención del especialista en tocoginecología y actualizar acerca de las recomendaciones para la atención de embarazadas y recién nacidos en contexto de pandemia. Bueno, esta es la bibliografía que ya se subió al Meet para consultas. Bien, vamos a comenzar hablando sobre conceptos, ¿sí? Bien, el parto se entiende como aquel acto por el cual el feto viable y sus anexos son expulsados o extraídos de la cavidad uterina por las vías naturales. El trabajo de parto se define como un conjunto de fenómenos fisiológicos que una vez puestos en marcha van a conducir a la apertura del cérvix uterino, a la progresión del feto a través del conducto cervical y a su expulsión al exterior. Con respecto al trabajo de parto de bajo riesgo, es aquella embarazada de término con feto encefálico sin factores de riesgo y con un inicio de un trabajo de parto de forma espontánea, ¿sí? Bien, entonces el trabajo de parto tenemos diferentes etapas. Tenemos un periodo dilatante, el cual ya vamos a ver más adelante, que se va a dividir en una fase dilatante y en una fase activa, el periodo expulsivo, el alumbramiento y el posalumbramiento. Con respecto al periodo dilatante, como habíamos dicho, se divide en una fase latente, la cual se caracteriza por presentar contracciones dolorosas, modificaciones cervicales y una dilatación menor a 5 centímetros, ¿sí? De todas formas, hay que aclarar que la Organización Mundial de Salud, a partir de 5 centímetros, menciona para el manejo práctico. Aproximadamente la duración es 20 horas en las primigestas y 18 para las multigestas. En el caso de la fase latente, se hace un triage en el consultorio de guardia, en el cual se refiere a la decisión, digamos, de la conducta. Puede ser de manejo ambulatorio, la internación en sala en el caso de la fase latente y en fase activa en el centro obstétrico. Existen circunstancias especiales para la internación en la fase latente, como por ejemplo una razón social, la severa fatiga o una fase latente prolongada, ¿sí? Con respecto a la fase activa, se va a caracterizar por contracciones dolorosas irregulares, con un acortamiento importante del cuello cervical, con una dilatación igual o mayor a los 5 centímetros, tanto en nulíparas como en multíparas, ¿sí? Con respecto a la progresión, es que a partir de los 5 centímetros es igual o mayor a 0,5 centímetros por hora o 2 centímetros cada 4 horas. Una vez que se interna la paciente en centro obstétrico, se deben evaluar
los exámenes complementarios, ¿sí? Hay diferentes situaciones. La paciente puede venir con su carnet prenatal completo, puede venir con su carnet prenatal incompleto o incluso que no tenga un carnet, ¿sí? Por lo cual va a ser, digamos, responsabilidad nuestra el tema de completar o actualizar todos aquellos exámenes complementarios que le falten. Se debe solicitar lo que es pedirle a la paciente si tiene un hemograma, válido menor de un mes, glucemia, coagulograma, el grupo y factor, se debe actualizar también las serologías, el cultivo de estreptococo grupo B, se le debe solicitar también hacer al ingreso un monitoreo fetal de ingreso, un electrocardiograma y la ecografía obstétrica, ¿sí? Se interroga a la paciente también sobre antecedentes familiares patológicos, personales, antecedentes gineco-obstétricos, antecedentes acerca del embarazo actual, la evaluación del riesgo, se le hace un examen físico, se evalúa el estado materno y fetal, y bueno, a criterio del médico, la solicitud de exámenes complementarios, como habíamos mencionado anteriormente. Y se procede a la apertura de lo que es el partograma, ¿sí? El partograma es una herramienta fundamental, ya que nos va a permitir un adecuado manejo del trabajo de parto y también logra disminuir lo que son la realización de cesáreas, de intervenciones necesarias, ¿sí? En el partograma lo que se realiza es, se registran periódicamente la frecuencia cardíaca fetal, la dinámica uterina, el estado de las membranas, las características del líquido amniótico, la progresión de la dilatación y el descenso, la utilización de medicaciones, la alimentación y la tensión arterial, el pulso, la posición, el dolor y la temperatura, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el registro de la dinámica uterina se recomienda durante 10 minutos cada media hora en el dilatante, en el periodo dilatante, mediante la palpación directa, ¿sí? En el caso de la frecuencia cardíaca fetal, se oculta durante 1 minuto cada media hora y de preferencia durante y luego de una contracción, ¿sí? También hay que aclarar que el tacto vaginal se debe realizar cada 4 horas durante el periodo dilatante y cada 1 hora en el periodo expulsivo, ¿sí? En el caso del hospital materno se lo realiza cada 2 horas. Bien. Bien, el partograma también nos ayuda, digamos, para ver aquellos factores, hay que tener en cuenta aquellos factores que influyen en el trabajo de parto y en el parto. Tenemos factores maternos, como ser la contractibilidad uterina, el esfuerzo expulsivo materno, la pelvis ósea y las partes blandas pelvianas. Y dentro de los factores fetales vamos a tener los factores como la posición, la actitud, el tamaño y las anormalidades, ¿sí? Bien, también vamos a hablar sobre los procedimientos rutinarios que se hacen en el hospital. Por ejemplo, en el caso de los enemas, en realidad no se recomienda, aún se siguen utilizando, porque existía una creencia de que estimulan las contracciones uterinas, y que digamos que el intestino grueso al ser evacuado permitiría un mejor descenso de la presentación. Es lo que se pensaba anteriormente. Aunque actualmente decimos que, bueno, que aparte de que es un procedimiento molesto, tiene un riesgo implícito, un riesgo potencial de una lesión intestinal y puede producir, digamos, casos de colitis, de gangrena y de shock anafiláctico tras su aplicación, por lo cual no se recomienda, digamos, la práctica. Con respecto al rasurado perianal, también no es una práctica beneficiosa, aunque todavía es muy usado, porque se cree, digamos, que reduce la infección y facilita la sutura también de lo que son las intervenciones como la episiotomía o los desgarros. Aunque se sabe también que produce, digamos, su uso rutinario puede aumentar lo que es el riesgo de las infecciones por HIV, ¿sí? O por el virus de la hepatitis B, por lo cual
no se recomienda, pero se puede reemplazar por el rasurado, tanto por el recorte del vello perivulvar o perineal con tijera, digamos. Con respecto a la ingesta de alimentos y líquidos, hay muchos lugares en los cuales se prohíbe la ingesta de los alimentos y se limita la administración de los líquidos durante todo el trabajo de parto, ¿sí? Se debe básicamente al temor, digamos, de que se utiliza, de que si se utiliza la anestesia general se produzca una aspiración del contenido gástrico, produciendo lo que es el síndrome de Mendelssohn, ¿sí? Sin embargo, hay que aclarar también que la morbimortalidad materna por la aspiración del contenido gástrico es muy baja, ¿sí? Y una restricción también en la ingesta no va a garantizar una reducción del contenido gástrico. Y además también agregar que la anestesia general es usada en casos excepcionales, por lo cual, digamos, lo que se recomienda, digamos, sería que una ingesta ligera, de una alimentación ligera y líquidos por boca, ¿sí? Bueno, como hemos dicho también, en el caso del tacto vaginal, la recomendación es cada 4 horas, pero en el hospital materno-infantil se lo realiza cada 2 horas. El acompañamiento siempre debe consultarse la paciente y es la paciente la que elige el acompañamiento en el momento del trabajo del parto y del parto, ¿sí? También vamos a hablar, por ejemplo, de la amniotomía. La amniotomía está indicada solo en casos de distocia o cuando se necesita conocer las características del líquido amniótico, ¿sí? Por lo cual no se recomienda hacerla de forma rutinaria. Bien. Laura. Hola, buenos días. Sí. Continuamos con el periodo expulsivo. Esto hace referencia al intervalo entre la dilatación completa y el nacimiento del niño. Se caracteriza por el descenso de la presentación a través de la pelvis materna y termina con el nacimiento del bebé. Tenemos una fase temprana o no expulsiva, donde la dilatación se completó, pero la mamá o la mujer no presenta deseos de empujar. Y una fase avanzada o expulsiva que se caracteriza porque la mujer presenta una sensación de pujo en cada contracción. Alentar el periodo pasivo del expulsivo para fomentar el descenso pasivo de la presentación nos lleva a menos complicaciones con el desgarro. Después comenzamos con la fase activa, los pujos, cuando aparece esta necesidad refleja de pujar en la madre. En esta fase deben ser alentadas y apoyadas a seguir con su sensación de pujo. En este periodo, el riesgo de acidosis fetal es elevado, por ello es recomendable realizar una continua monitorización del bebé para saber la frecuencia fetal. Se lo hace cada 5 minutos o luego de cada contracción. También el aumento de las pérdidas sanguíneas, la sensación de ganas de empujar con cada contracción, la sensación de presión en el recto, acompañadas con deseos de defecar y la aparición de náuseas y vómitos, también nos indica que estamos en esta fase activa. Bien, la siguiente. Bien, con respecto a la expulsión fetal, se debe dejar salir la cabeza lentamente para evitar una descompresión brusca y protegiendo el periné. La deflexión de la cabeza se consigue con la maniobra de Ringner, una mano sobre el vértice de la cabeza para controlar el movimiento hacia adelante y la otra sobre el periné posterior, buscando el mentón del feto, utilizando una compresa estéril. Mediante una presión del mentón, a la vez dejamos deslizar el periné y hacemos salir la cabeza lentamente. Una vez que salió la cabeza, vamos a limpiar las secreciones de la nariz y boca con una compresa estéril y vamos a palpar alrededor del cuello para ver si tiene de circulares de cordón. Una vez que salió la cabeza, van a salir los hombros. ¿Cómo hacemos? Se gira la cabeza hacia la derecha, en caso de que la posición sea izquierda.
y se le indica a la madre que empuje despacio, la cabeza va a girar sola hacia el lado correspondiente, pasa a una posición occipitolateral al rotar con los hombros a medida que estos descienden en la pelvis. Se coloca la mano en cada eminencia parietal y se lleva hacia abajo hasta que sale el hombro anterior, bajo la sínfisis púbica, y a continuación el hombro posterior mediante una tracción que tenemos que hacer hacia arriba. Siempre estamos protegiendo el periné con una compresa estéril. Para la salida del tronco se va a tirar con fuerza pero lentamente siguiendo el eje longitudinal de la pelvis, y la salida de las caderas se deja salir primero la cadera anterior por debajo de sínfisis, bajando el tronco, y posterior se sale levantando el tronco. Una vez que se produjo todo el nacimiento, si el niño tiene llanto, está vigoroso, tiene buen tono, se procede a el contacto inmediato con la madre. Siguiente. Okay. El COPAC, inmediatamente posterior al parto, proporciona una estabilidad fisiológica en los recién nacidos y beneficios potenciales en la madre. La permanencia continua del recién nacido con su madre favorece el vínculo temprano y el comienzo de la lactancia. Se recomienda el clampeo tardío, a menos que tenga contraindicaciones, es el que dura 60 segundos. Las contraindicaciones de un clampeo tardío son que la mamá sea RH negativo, que tenga un circular de cordón, haya sufrimiento fetal agudo o que sea un parto pretérmino. Y pasamos, digamos, a la siguiente etapa, que va a ser el alumbramiento. El alumbramiento es la tercera fase del parto y abarca desde el nacimiento del bebé hasta la expulsión de las placentas y las membranas, con digamos, de 3 periodos, que es el desprendimiento placentario, el descenso placentario y la expulsión placentaria. La separación de la placenta tiene lugar a nivel de la capa esponjosa de la residua basal como resultado de las contracciones uterinas sumadas a la retracción del útero que sigue al nacimiento. El proceso comienza con el nacimiento del recién nacido y la separación placentaria a los 5 minutos, pero puede pasar que se prolongue un tiempo más. El manejo del alumbramiento puede ser de forma expectante o de manejo activo. De forma expectante se caracteriza por la espera de la paciente de los 3 signos clásicos, cuáles son: 1, el alargamiento del cordón, la sangre por la vagina, que significa separación de la placenta en la pared uterina, o 3, el cambio en la forma del fondo uterino, discoide a globular, con elevación de la altura en el fondo. Se deja que se separen las placentas y la membrana sin intervención. Y una vez que los signos indican que se ha expulsado la placenta del útero, se tracciona ligera y constantemente el cordón hasta la salida de la placenta por la vagina. La tracción no debe ser brusca para que no se rompa el cordón. No hay que realizar estas tracciones antes de los 30 minutos. Como vemos en las imágenes, la salida de la placenta. Bien. Después tenemos que revisar esta placenta. Revisamos tanto la cara materna como la cara fetal. Tenemos que también examinar el orificio de salida. Tratamos de reconstruir la bolsa donde estuvo el bebé para ver si no quedaron restos adentro. Y después damos por finalizada y pasamos a la cuarta etapa, que sería la de posparto o posalumbramiento. Es el periodo que va desde la salida de la placenta hasta 2 horas expulsada la misma. Podemos colocar acá 20 o 10 unidades de oxitocina durante esas 2 horas. Hay una diferencia. En lo que es ministerio dice 10 unidades de oxitocina. Y se retira la vía si la latencia es efectiva y las condiciones neonatales son normales. ¿Qué vamos a controlar en este posalumbramiento? Los loquios de la madre, que si se retrajo o no el útero, la temperatura, la frecuencia cardíaca
la tensión arterial y el estado general materno. Bien, con eso tenemos las 4 fases de lo que es el trabajo de parto. La siguiente, tenemos un algoritmo que habla embarazo de 37 semanas, que consulta por dinámica uterina y tiene circunstancias especiales. Acordémonos que las circunstancias especiales eran si tenía severa fatiga, múltiples visitas, o tenía una fase latente prolongada, o circunstancias socioeconómicas o sociales que nos ameriten a internarla con anterioridad. Si las presenta, vamos, no. Después vamos a los factores de riesgo. Los factores de riesgo, teníamos distintos factores de riesgo. Vamos a evaluar esta mamá. Si tiene factores de riesgo bajos, medios, altos o muy altos. Acordémonos que los factores de riesgo medios eran la anemia, la diabetes, una edad entre 18 y 35 años, si fumaba, era obesa. Los factores de riesgo altos eran malformaciones, diabetes tipo 1, preeclampsia, abuso de drogas. Y si eran muy altos, hablábamos de RSU, malformaciones fetales y placenta. Y si no tenía factores de riesgo y tenía una dilatación mayor o igual a 5, hablábamos que estaba en un trabajo de parto, teníamos un NST, o sea, monitoreo fetal reactivo, que eso no lo hacemos, solo constatamos la frecuencia cardíaca, pero si podemos hacerlo, lo hacemos. Pasamos a internarla con conducta expectante y esperamos la progresión adecuada y el trabajo de parto que se va a desencadenar solo. Bien, eso es con respecto al trabajo de parto de bajo riesgo. Siempre hablando de esta mamá que no tiene situaciones especiales ni factores de riesgo. Y que desencadena por ella sola el trabajo de parto y que tiene una edad gestacional acorde. Bien, ahora algunas cositas sobre el trabajo de parto de bajo riesgo con esta situación actual del COVID. La siguiente, Rey. Son recomendaciones para la atención de embarazadas en recién nacidos en contexto de pandemia. Siguiente. Tenemos personas gestantes con indicación de aislamiento por haber estado en contacto con un caso sospechoso confirmado. Vamos a hacer un aislamiento domiciliario de 14 días establecidos para todo contacto, la reprogramación de los controles obstétricos, la resolución telefónica ante cualquier duda y comunicación telefónica inmediata con los números definidos por las jurisdicciones de COVID, o sea, con el materno, ante la presencia de síntomas de enfermedad. En caso de ser necesario dirigirse a una guardia, siempre dar aviso sobre la situación antes de entrar al centro de salud. Siguiente. Las gestantes con sospecha y confirmación de COVID no difieren de las indicadas para la población adulta, sostener las medidas de aislamiento y bioseguridad en todas las etapas de atención. Se permitirá la presencia de una persona sin infección ni sospecha de COVID elegida por la gestante menos de 60 años y que no tenga comorbilidades en el momento del parto. Y bueno, evidencia actual con respecto a este tema. No han demostrado la transmisión vertical, placentaria, ni por secreciones vaginales, ni en leche del COVID. Tampoco se han demostrado que exista relación entre un parto prematuro y la enfermedad. También el modo del parto no influencia sobre el riesgo vinculado para la madre que posee la enfermedad. El contacto piel a piel inmediato en el momento del nacimiento no parece aumentar el riesgo. Los beneficios de la lactancia materna superan los eventuales riesgos que puede sufrir el recién nacido y los recién nacidos asintomáticos no requieren estudios virológicos de rutina. Bien, y con respecto al trabajo de parto y modo del nacimiento, la terminación del embarazo se determinará según un criterio obstétrico y condición de la mamá. Siempre
recomendamos, digamos, lo que es parto espontáneo por vía vaginal, limitarse al mínimo la presencia del personal en la sala de parto, monitorización electrónica continua al feto, al bebé en el trabajo del parto, y en caso de una embarazada con compromisos respiratorios se procederá según criterio médico. Esas son las recomendaciones con respecto al COVID. Bien, bueno, este es el Ateneo sobre el trabajo de parto. Con nosotros está también como invitado el doctor Juan Vargas, nuestro referente del Hospital Materno Infantil. Y bueno, abrimos lo que son las preguntas o aportes. Están invitados a hacerlos. ¿Qué tal, chica? Buen día. ¿Se escucha el Sí, audio? Doc, ¿cómo está? Sí. ¿Qué tal? Muy linda la presentación que han hecho. No, yo como aporte lo único que les puedo decir más que un aporte es una experiencia, bueno, creo que la mayoría de ustedes ya conoce cómo es el trabajo acá en el materno infantil en sala de parto. Sí. Creo que todos han rotado, quizás algunas todavía no, pero más o menos se conoce la forma de trabajo acá en nuestro hospital. Con lo último que nombraron respecto a la situación actual y el manejo de la embarazada ante estas situaciones de pandemia, hay mucho de lo que la OMS sugiere, pero ediliciamente nosotros no lo podemos realizar. Por ejemplo, la vía de finalización por vía vaginal se prioriza en el caso de que la mujer tenga muy buenas condiciones obstétricas y no requiera mucho tiempo de internación o trabajo de parto dentro del ámbito hospitalario. Por ejemplo, inducciones nosotros no estamos en condiciones de hacer en pacientes COVID y trabajos de parto normales que por ahí nos lleven demasiado tiempo, por ejemplo, una primigesta que ingrese con 2 o 3 centímetros de dilatación, prácticamente nosotros por una cuestión de personal e infraestructura no podemos brindarle quizás a esa paciente la posibilidad de un parto normal. Claro. Pero en base, como les repito, a las condiciones del personal de salud y a las condiciones de infraestructura de nuestro hospital, que solo dispone de un solo lugar para atender pacientes COVID. Entonces, dada la situación, muchas veces nosotros en estas pacientes priorizamos la vía de finalización alta, como para que se tenga en cuenta de cómo se trabaja en este hospital. Obviamente que si la paciente ingresa en un lindo trabajo de parto con condiciones obstétricas adecuadas, con una dilatación avanzada, se puede tranquilamente hacer un parto normal, están dadas las condiciones. Como único aporte, después creo que el resto está muy bien presentado, no sé si hay alguna otra pregunta que tengan ustedes. Sí. Hola Juan, ¿cómo estás? Te habla Sabrina de acá de la Residencia de Medicina Familiar. Bueno, agradecerte por tu participación. Te quería hacer una consulta. Digamos, como todos los hospitales están atendiendo en el contexto de pandemia, con la contingencia, las pacientes que ingresan al trabajo de parto, ¿están pudiendo ser acompañadas por algún familiar? ¿Eso se sigue respetando o está un poco restringido? No, está restringido el acceso del familiar en pacientes ya sean sospechosas o confirmadas, ¿sí? Lamentablemente es por lo que les acabo de explicar. Ediliciamente y estructuralmente no tenemos la posibilidad de brindarle equipo de protección personal para el acompañante. Ustedes seguramente han leído todos los artículos que presentan OMS con respecto a la atención del trabajo de parto, que sugieren siempre la atención con un acompañante y con priorizando siempre el parto normal.
Lamentablemente en nuestra institución no se puede brindar eso al 100%. La paciente sospechosa o confirmada de COVID ingresa sola al hospital. El familiar espera afuera, está en constante contacto con el familiar, pero no ingresa acompañado. Bien. Pero el resto de las pacientes sí está pudiendo ser acompañada, digamos. Sí, el resto de las pacientes que ingresarían, digamos, en un trabajo parto sin sospecha o en condiciones normales, entran todas acompañadas, sí. Hola Juan, Mercedes te habla de acá de la residencia. ¿Cómo estás? Mira, hay una pregunta también acá de María Cristina que dice que quiere saber cómo es el manejo de la analgesia durante el trabajo de parto. Hola Mercedes, ¿cómo te va? Es una muy linda pregunta. La verdad que nosotros la analgesia en el trabajo de parto la indicamos ante situaciones especiales. Muchas veces nosotros lo que tenemos como analgesia de trabajo de parto es la anestesia raquídea minidosis, se llama. Es una dosis muy bajita de un anestésico local, en realidad, que se coloca por vía raquídea, que a la paciente le permite movilizarse, le permite adquirir la posición semisentado o vertical. Sin embargo, anda bastante bien disminuyendo la sensación del dolor durante las contracciones. ¿Qué es lo que pasa con la anestesia? ¿A quién está indicada? La indicación de la analgesia durante el trabajo de parto es para pacientes que por algún motivo tengan una situación de dolor no controlable, o sea, donde la paciente la solicite o la requiera o esté muy descontrolada por el dolor, o en situaciones de espasmos cervicales muy severos donde la analgesia para el parto ha demostrado ser muy útil. ¿Por qué no se le puede brindar a todas las pacientes? Eso es una pregunta que por ahí nos hacemos o tenemos en cuenta. Cuando nosotros tenemos 9 UTPRs, de las cuales, cuando uno da una analgesia para parto, necesita un médico anestesiólogo para esa paciente exclusivamente. Nuestro hospital cuenta solamente con 2 anestesiólogos de guardia, o sea que si en el momento uno quisiera dar 9 analgesias para partos, nos resulta humanamente imposible desde el punto de vista del recurso humano que se tiene. Entonces, está indicada para pacientes que tengan la necesidad de la analgesia para parto o tengan una indicación médica para la analgesia. Por ahí lo usamos mucho para menores de edad, pacientes con un trabajo de parto prolongado que están muy agotadas por el dolor, pacientes con distintos retrasos madurativos. O sea, la indicación es como muy precisa y lamentablemente por una cuestión de recursos no puede ser para todas. No sé si ha quedado claro la respuesta. Sí, muy claro, Juan, clarísimo. No sé si hay más preguntas, la pueden poner por el chat o pueden abrir sus micrófonos. Eventualmente para hacer preguntas tenemos conectados profesionales que también están trabajando en hospitales de nivel 2 de acá de la provincia y por ahí si quieren contar cómo está siendo su experiencia en este contexto de pandemia con el tema de los trabajos de parto y la atención del parto. A mí me gustaría de paso hacerles una pregunta a ustedes que sé que están mucho en el área de primer nivel y preguntarles cómo están haciendo con los controles de las embarazadas en esta época, si hay prioridad o no, o directamente no se está haciendo. Hola, Juan. Hay muchos centros de salud que se pudieron organizar en la búsqueda de las embarazadas y con turnos programados empezar a citar para el control. ¿Por qué? Porque hubo muchos centros de salud que dejaron de atender desde que se declara la pandemia, dejan de atender y quedaron muchos controles sin hacerse.
Entonces, en los que se pudieron organizar, se hizo la búsqueda de la embarazada a través de los carnets, se las llamó y se las cita con turnos, digamos, programados y respetando todas las medidas de distanciamiento, ¿sí? Pero se está tratando de que por lo menos lleguen al mínimo de controles que se necesita para que puedan ir digamos, al trabajo de parto en las mejores condiciones. Pero no todos los centros de salud se organizaron así. Hay muchos centros de salud que no tienen ginecólogos ni tocoginecólogos. Hay muchos en los que los controles se encarga el médico de familia, y hay mucho personal que también está con la licencia extraordinaria por presentar factores de riesgo, comorbilidades. Entonces, por eso es que algunos sí se pudieron organizar bastante bien. Por ejemplo, yo te hablo de la experiencia del Mirador. En el Mirador se siguen citando las embarazadas los días jueves. Los turnos se dan cada 45 minutos más o menos para evitar que haya mucha circulación de pacientes, pero lo que pude charlar también con otros colegas es eso. Se están comunicando telefónicamente y a veces también se puede hacer como un seguimiento telefónico si la paciente no se puede acercar al centro de salud. Pero lo ideal es que sí, que se hagan los controles para que puedan llegar mejor a sus partos. Pero sí es una realidad de que hay muchos centros de salud que no pudieron aún acomodarse porque el recurso humano, hay mucho recurso humano del primer nivel de atención que está exceptuado. Entonces, lamentablemente hay lugares donde no se han acomodado. Acá el doctor Guillermo Plaza está dice, en el hospital donde trabajo no se hacen partos, que es Chicoana, que es de nivel 2. ¿En qué momento del trabajo de parto se coordina la derivación? Pregunta. ¿Con qué dilatación si con la dilatación de 5 centímetros está bien? ¿Y en qué circunstancias es necesario derivar con vía? Pregunta Juan, el doctor Plaza, que está en Chicoana. ¿Qué tal, doctor? Buen día. La idea de la derivación es que la paciente esté en franco trabajo de parto. Muchas veces nos ha pasado de que la derivación se hace quizás en un preparto y lamentablemente nosotros no tenemos, digamos, las posibilidades de dejarla internada con 5 centímetros o más. Es un buen momento de inicio de trabajo de parto como para que la paciente sea derivada. Con 5 centímetros está perfecto. Si la encontramos en esas condiciones, está muy bien de hacer la derivación. Y en realidad la vía es solo necesaria si la paciente eventualmente presentara algún factor de riesgo que nos sugiera que el uso de la vía va a ser necesaria. En realidad, en un trabajo de parto normal, de bajos riesgos, que no tenga ningún tipo de patología la paciente, la podemos derivar tranquilamente sin la vía. Ahora, si la paciente está con una hipertensión, con una hemorragia o alguna otra patología, un prematuro o algo que le llame la atención fuera, digamos, de lo normal, sería indicativo quizás de hacer una vía y eventualmente, dadas las condiciones, quizás iniciar un tratamiento en el hospital de origen hasta que llegue la derivación acá a nuestro hospital. Buenísimo. Ahora que vamos a entrar en esta época, también hay que tener en cuenta como motivo de derivación, no olvidarse el tema de la valoración del prurito en la embarazada, ¿no? Las colestasis, porque también por ahí en el interior no se tienen los medios para hacer el diagnóstico de las colestasis gravídicas y eventualmente hay épocas del año donde se pueden ver mayor incidencia y no dejarlos pasar porque después tenemos problemas de salud fetal relacionadas a esto, ¿no? Entonces, hacer una buena valoración también cerca del final del embarazo de las pacientes que nos consulten con el tema del prurito, esto como una acotación para tener en cuenta sobre todo a los que están en el interior y pensando también motivos de derivación. Ahí está la doctora Macarena Villena, ella es coordinadora de la RIAPS y cuenta que en el Hospital de General Güemes los controles prenatales están dentro de las actividades priorizadas. Se las está citando cada 5 semanas con turnos programados por celular y están dando un turno cada media hora. Sí, yo creo que cada lugar ha ido como inventando o reinventando. En realidad, la mayoría de los servicios y centros de salud estamos en proceso de reinvención,
de las modalidades, no sabemos hasta cuándo vamos a seguir con esto, y están buenas las propuestas para tratar de asegurar que las pacientes, las mujeres tengan sus controles prenatales, aunque sean los mínimos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Acá quería preguntar la doctora Franco, quería hacer una pregunta. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Una de las cosas que podemos observar cuando hacemos este consultorio es que algunas pacientes tienen prescripto el hierro de manera preventiva y otras pacientes no. Y queríamos saber cuál es su recomendación, porque esto es muy amplio en diversos centros de salud por donde hemos ido rotando. Vemos que algunos profesionales lo indican, generalmente a partir de las 12 semanas, y hay otros que no. Y también en los que lo indican generalmente es hasta el trabajo de parto, y muy poca gente lo da hasta 3 meses posteriores para prevenir las anemias. Quisiéramos saber si usted nos puede aclarar eso y qué recomendación nos daría. Sí, está muy bien hecha la pregunta. La suplementación con hierro en realidad está indicada para todas las mujeres embarazadas independientemente del valor de la hemoglobina, o sea, no hace falta que esté anémica para indicarle el hierro. Así que eso son recomendaciones nacionales en base a la guía de control prenatal y también es recomendación de la OMS. Entonces, toda paciente embarazada requiere una suplementación de hierro porque los requerimientos diarios con la alimentación durante el embarazo no se llegan a cumplir. Se puede hacer con hierro vía oral, con 200 miligramos de hierro cada 24 horas, en la marca o el nombre comercial que quieran, o el que provee, digamos, la nación. Sí, es verdad también que el hierro produce bastante intolerancia gástrica. Muchas pacientes inician el hierro y lo dejan solas porque les genera mucha malestar gastrointestinal. Generalmente produce gastritis, mala tolerancia a los alimentos, náuseas, vómitos, o sea, tiene muchos síntomas gastrointestinales. De todas formas, las recomendaciones para todas las mujeres embarazadas, independientemente del nivel del valor de la hemoglobina, e inclusive 3 meses posteriores al nacimiento. Muchas veces ustedes pueden también, en pacientes que por ahí tienen obra social, indicarles quizás un complejo multivitamínico que por ahí no lo tenemos nosotros, digamos, a disposición para todas las pacientes, que también, digamos, ha demostrado por ahí tener buenos resultados de la misma forma que el hierro, se lo suplementaría 1 por día todos los días. Y la otra, en el caso que la paciente tenga una hemoglobina por debajo de 11, ya se indica la terapéutica, el tratamiento con hierro, que serían 2 comprimidos por día, alejado de las comidas, generalmente 1 hora previa a las comidas, para que la paciente pueda recuperar los niveles cuando obviamente es una anemia ferropénica, ¿no? Pero sí, la indicación sería 1 por día todos los días, independientemente del nivel de hemoglobina. Esa es la recomendación nacional como internacional. Y después, bueno, felicitarlas a todas por el tema veo que en Güemes se están tratando de seguir los controles, en los centros de salud también. Nosotros lo que notamos aquí es que muchas pacientes llegan o sin controles prenatales o controles prenatales inadecuados, pero obviamente en base a la situación que estamos viviendo hoy en día, pero el hecho de que nos estemos reacomodando, buscando la forma de seguir con los controles, yo creo que va a ser lo que va a hacer que la paciente obstétrica o la paciente embarazada llegue en las mejores condiciones al momento del nacimiento. Lamentablemente nosotros tenemos un porcentaje muy alto de pacientes que llegan ya directamente con la complicación instalada por no haber tenido controles prenatales. Y eso es en esta época es como, creo que comparto lo que dice Mercedes, que hay que reinventarse y ver de qué forma podemos captar a la paciente embarazada. Inclusive en nuestro hospital, en semanas anteriores habíamos suspendido consultorios, estábamos bastante, haciendo mea culpa, bastante alejados también nosotros de la paciente. Por suerte ahora se volvió a abrir todo, tenemos salud fetal funcionando, eso para que sepan si hace falta derivar. Hay hospital de día de diabetes que también ya se habilitó si necesitan derivaciones. Está el consultorio de alto riesgo, así que bueno, yo creo que a poco nos vamos volviendo a moldar para brindarle una mejor atención, ¿no?, a la mujer embarazada.
No sé si quedó clara la pregunta del hierro, perdón. Sí, perfecto. Entonces, la recomendación es brindar el hierro preventivo, inclusive hasta 3 meses después del parto, y eventualmente chequear si hay factor de riesgo para anemia o está anémica la paciente y acomodar las dosis según la necesidad. Perfecto. Perdón, lo que yo no entendí es que si como preventivo le da 200 miligramos o cuál es la dosis. Y del tratamiento, ¿cuál sería la dosis también? Sí, el hierro viene en la presentación de 200 miligramos el comprimido. Le das 1 por día de forma preventiva y en el caso de que la paciente esté anémica, se le da 2 comprimidos por día, o sea, alejado, no los 2 juntos, perdón, sino que uno 1 hora antes del almuerzo y eventualmente uno 1 hora antes de la cena, alejado de las comidas y si puede ser con un jugo cítrico acompañado, mucho mejor porque el cítrico mejora un poco la absorción intestinal del hierro. Que de los 200 miligramos que uno le da por vía oral, generalmente se termina absorbiendo 40 miligramos aproximadamente de hierro elemental. Por eso decimos que generalmente la dieta en la mujer embarazada no complementa los requerimientos que necesita. Por eso siempre hay que suplementarlo. Acá quería también por ahí dar como alternativa, dado a la intolerancia gástrica del sulfato ferroso como sal ferrosa, que está también disponible el hierro polimaltosato, que no es tan caro y que puede también por ahí mejorar las situaciones por ahí de intolerancia. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta para aprovechar que está acá el doctor Vargas, yo acá del equipo. O sea, ustedes ahora en esta situación de pandemia, Juan, están viendo que están llegando las embarazadas con pocos controles prenatales en función a lo que son las que están llegando a la terminación del embarazo en el hospital. Y en función a los controles prenatales, ¿cómo están pidiendo los laboratorios, los controles de laboratorio de las embarazadas que están llegando? Sí, hay una generalidad que, como te digo, lamentablemente en esta época nosotros hemos aumentado mucho. Las chicas que vienen acá al centro obstétrico también te lo pueden decir. Llegan muchas pacientes con controles inadecuados o con pocos controles y el tema de laboratorios la mayoría de las veces no están actualizados. Estoy hablando, obviamente, que sí hay centros de salud que están haciendo y muchas veces recibimos pacientes muy bien controladas, pero lamentablemente en esta época yo creo que hay mucha, y no solo tampoco por el primer nivel, muchas de las pacientes también son reticentes de ir al centro de salud o al hospital por una cuestión de temor a infectarse, ¿no? Así que creo que se suman las dos cosas. De todas formas, sí es una generalidad que estamos viendo mucha mayor cantidad de complicaciones por falta de control prenatal. Pacientes hipertensas, pacientes que llegan a términos sin ningún tipo de control. Tuvimos lamentablemente muchos fetos muertos últimamente, de los cuales pacientes no tenían controles prenatales. Y no solo hablo de capital, sino también de derivaciones del interior, pero es como vos decís, Mercedes, está todo basado en esta época donde por ahí muchas veces la accesibilidad tanto de la paciente hacia nosotros como la oferta que nosotros le estamos dando está es mucho menor a lo que se requiere, ¿no? Hola, doctor. Nosotros estamos acá con la doctora Cáceres en La Viña. A nosotros nos pasa de esto, de no tener o no poder realizar en embarazadas. Sí tenemos, las citamos cada media hora, tenemos citas programadas, pero a la hora de pedir todo lo que es laboratorio, ecografía, PTOG, hasta urocultivo, es casi imposible. Nosotros hacíamos las derivaciones a Huachipas, a Coronel, todas las localidades que eran cercanas, como tanto para hacer urocultivo, ecografías,
y quedaron bloqueados en esta situación de que aumentaron los casos y demás, y ahora lo único que podemos hacer es latidos fetales, altura uterina y semiología principalmente. Uno que otro laboratorio, nos quedamos sin reactivos para la orina, y las serologías nos quedamos sin hepatitis B y HIV, que calculo que llegarán esta semana, pero sí, los controles, y hay 2 que están a punto de llegar a 38 semanas y no tienen los controles, pero es como hablaba y como se habló, de que acá en el interior como las situaciones son distintas. Nosotros nos toca por ahí esto de estar muy limitados a la hora de pedir las cosas y no poder realizar un control adecuado o completo en una embarazada. Sí, María Laura, yo estoy Bueno, totalmente de acuerdo con lo que decís. Lamentablemente esta situación ha generado que muchas veces nosotros nos quedemos, y inclusive nosotros acá en el hospital estábamos en el consultorio de alto riesgo. Es entendible que el interior se quede sin insumos, sin laboratorio, sin lugares para hacer controles, pero lamentablemente es una situación tan extraordinaria y que uno no sabe cómo va a seguir la semana que viene con todo esto. Pero creo que por ahí lo importante es esto que dicen ustedes, hay que tratar de darle la vuelta para permitirle, o sea, sabemos que la consulta materno-infantil es lo que se lleva a la cabeza en todos nuestros servicios de salud, en cualquier nivel. Por ende, yo creo que todos los recursos de salud tienen que estar también destinados a cubrir esa población más vulnerable, sin dejar de lado también otros aspectos, obviamente, pero brindarle tanto a la mujer embarazada los controles, yo creo que eso va de cabeza independientemente de cualquier situación de pandemia que nos supere. Pero sí es verdad lo que vos decís, que muchas veces la limitación no es por el personal de salud, sino por un montón de situaciones que rodean a toda esta situación y que uno no las puede solucionar. Lamentablemente hay políticas de salud que uno por ahí no las maneja y estamos exentos por ahí o limitados a poder solucionar esos problemas. Es entendible. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecer a todos los que han participado y, bueno, sobre todo también al doctor Vargas por tomarse el tiempo y participar del Ateneo. Muchísimas gracias, chicas, y cuando necesiten, si se puede, obviamente yo voy a estar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, Juan. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos el próximo martes, que sería el Ateneo de... Probablemente sea de dolor, porque habíamos quedado en terminar el tema del dolor. Y bueno, y estamos viendo si hacemos el abordaje de alguna otra patología reumatológica frecuente. Bien, entonces, bueno, los que participaron, muchísimas gracias. Y a recordarles que el material queda disponible también en el enlace que se compartió. El próximo martes, entonces, los esperamos. Vamos a hacer un repaso de lo que es el abordaje del dolor, ¿sí? Y alguna patología reumatológica frecuente en el primer nivel de atención. En el primer nivel, que es lo más frecuente, que probablemente sea artrosis, porque es la otra artropatía más frecuente dentro del primer nivel. Bien, muchas gracias y nos vemos.